Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. La batalla por el podio del Tour de Francia sigue más viva que nunca. Isaac del Toro defiende el tercer puesto con el mismo cuidado con el que se defiende un tesoro. Mientras Remco Evenepoel acecha a solo 3 segundos, Jonas Vingegaard sigue soñando con recortar 45. Y Paul Ceysas no deja de mirar el podio de reojo desde la distancia. Hoy la carretera entre Malemort y Ussel no perdonó a nadie con su calor extremo ni con sus subidas interminables. Y aunque el UAE decidió no arriesgar nada en la general, cada kilómetro de esta jornada fue una prueba más de resistencia mental para el mexicano en la semana más dura de su carrera. Quédate hasta el final porque te voy a contar todo lo que pasó hoy, kilómetro a kilómetro, por qué esta etapa fue distinta a todas las anteriores y qué significa llegar al primer descanso del Tour en la posición exacta en la que Isaac lo hace. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la carrera de hoy, hay que recordar exactamente dónde está Isaac del Toro en este momento de la temporada, porque los números siguen siendo tan ajustados que cualquier despiste puede costar una posición entera. Tadej Pogačar lidera con el maillot amarillo. Jonas Vingegaard es segundo, a 2 minutos y 42 segundos. Isaac del Toro es tercero, a 3 minutos y 27 segundos del líder, defendiendo un podio que hace apenas 2 semanas nadie en Europa daba por seguro para un corredor que llegó a este Tour presentándose como gregario. Y justo detrás, la amenaza más inmediata sigue siendo la misma de los últimos días. Remco Evenepoel, a solo 3 segundos, con Juan Ayuso pisándole los talones al mexicano a 7 segundos. Y Paul Ceysas, ya más rezagado, a 28. Después de la etapa de ayer, Isaac resumió su semana con una frase que dice mucho más de lo que parece a simple vista. Una etapa muy caliente y estresante. Y añadió, con esa naturalidad que ya empieza a ser su marca personal en este Tour. Un poco estresante, caliente, pero todo bien. Su misión, según sus propias palabras, ha sido simple y a la vez extraordinariamente exigente. Evitar cortes, evitar caídas, evitar cualquier contratiempo mientras el UAE protege a Pogačar kilómetro a kilómetro. Y esa misión, aparentemente sencilla, es la que le mantiene todavía hoy en el tercer cajón del podio. Vamos a la etapa de hoy, porque el terreno entre Malemort y Ussel estaba diseñado específicamente para que los favoritos de la general no tuvieran ningún protagonismo. Y sin embargo, cada corredor del pelotón principal tuvo que gestionar una jornada extenuante, bajo un calor que obligó incluso a acortar el recorrido 30 kilómetros por alerta roja. La organización del Tour tomó una decisión histórica antes de la salida: recortar la etapa de 185 kilómetros a 155 por las temperaturas extremas previstas en la región de Corrèze, con el termómetro amenazando con superar los 40 grados en pleno macizo central. Nunca antes en la historia del Tour de Francia se había acortado una etapa por calor, y bajo esas condiciones asfixiantes, con 4 puertos categorizados repartidos por todo el recorrido, la etapa se convirtió en el escenario perfecto para los especialistas en fugas. Precisamente el tipo de jornada donde Isaac y el resto de favoritos no tienen absolutamente nada que hacer salvo cuidarse a sí mismos y llegar enteros hasta la línea de meta. Desde el primer kilómetro, los ataques se sucedieron sin descanso. Quinten Hermans lo intentó nada más darse la salida, y a partir de ahí se multiplicaron los intentos de formar la fuga del día. Antonio Tiberi consiguió unos segundos de ventaja, fue neutralizado, y entonces llegó el turno de Julian Alaphilippe, que probó fortuna primero en solitario, antes de encontrar compañero en su propio compañero de equipo, Marco Haller. Los dos de Tudor Pro Cycling Team llegaron a tener 5 segundos de ventaja, insuficiente todavía para consolidar nada, y el francés volvió a intentarlo poco después, formando un grupo de 5 junto a Nelson Oliveira del Movistar, Anders Johannesen, Alex Kirsch y Félix Engelhardt. El sprint intermedio de Beinat retrasó la formación definitiva de la fuga real, con Mats Pedersen llevándose los puntos para reforzar su liderato en la clasificación de la regularidad, antes de que la carrera explotara de verdad en la segunda mitad del recorrido. Y mientras todo esto ocurría delante, Isaac permanecía exactamente donde tenía que estar, protegido en el corazón del pelotón, rodeado por sus compañeros del UAE, sin gastar una sola caloría de más, en un día que no iba a decidir absolutamente nada en la clasificación general. Esa capacidad de desconectar mentalmente de la batalla de cabeza cuando no compete, de guardar cada gramo de energía para cuando de verdad importe, es exactamente lo que ha mantenido a Isaac fresco durante 9 etapas consecutivas de un Tour que ya empieza a pasar factura a más de un favorito. Fue en el exigente Suc Aumei donde la etapa comenzó a tomar la forma definitiva. El grupo delantero
se seleccionó hasta quedar compuesto por corredores de enorme nivel: Derek G., Quinn Simmons, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Tobias Halland Johannesen, Lennart van Edveld, Alex Baudin y, para alegría de toda la afición española, Pablo Castrillo del Movistar Team, junto a Valentín Paret Pentre, Lars Krabs, Ionis Aguirre, Clemón Bras Afonso, Ewan Costiu, Mark Hirschi y Jordan Yegat. Un grupo enorme y de altísima calidad que dejó claro desde el primer momento que la victoria de etapa se iba a decidir muy lejos del pelotón principal. Por detrás, el pelotón, controlado sin ningún tipo de nerviosismo por el UAE Team Emirates, decidió simplemente dejar hacer, conscientes de que ninguno de esos nombres representaba una amenaza real para la clasificación general. Isaac, protegido en la parte central del pelotón, observaba cómo se formaba la fuga sin necesitar mover un solo dedo, sabiendo que su trabajo hoy consistía únicamente en llegar a Usel sin sobresaltos y guardar cada vatio posible para la montaña que todavía queda por delante en este tour. Tom Pidcock, en un movimiento que recordó a sus mejores días de ciclocross, coronó primero el Suk Aumei por delante de Quinn Simmons y Johannesen, sumando puntos valiosos para una clasificación de la montaña que Pogačar sigue liderando cómodamente gracias a su exhibición en el Tourmalet días atrás. Y con el grupo de cabeza cada vez más reducido tras varios intentos de aceleración, la carrera se fue quedando en los nombres que de verdad tenían piernas para pelear la victoria en Usel. La última dificultad puntuable del día, el Mont Vesuv, fue el escenario de la ofensiva decisiva. A falta de 25 kilómetros, Van der Poel lanzó uno de esos ataques que parecen sacados directamente de las clásicas de primavera. El neerlandés arrancó con una violencia descomunal, tan brutal que solo Pidcock pudo seguirle inicialmente la rueda, coronando el neerlandés en solitario con el británico a apenas unos metros de distancia. Poco después, Johannesen y Baudin consiguieron regresar al grupo de cabeza tras el descenso, formando un cuarteto de auténtico lujo. La colaboración entre los cuatro fue perfecta, y pese al esfuerzo de los perseguidores y al trabajo que intentó imponer Lidl Trek en el pelotón principal, la ventaja se mantuvo estable, llegando a superar el minuto sobre un pelotón que a esas alturas ya había asumido que la victoria de etapa se le iba a escapar por completo. Isaac, mientras tanto, seguía exactamente donde había estado toda la tarde, resguardado, sin gastar energía, dejando que el drama se desarrollara varios minutos por delante de él, sin que le afectara lo más mínimo. En los últimos kilómetros, el suspense se apoderó de la carrera. El grupo perseguidor reducía diferencias poco a poco, llegando a colocarse a solo 35 segundos en los metros finales. Pero los cuatro corredores de cabeza, moviéndose a más de 68 kilómetros por hora en el tramo final, seguían convencidos de que la victoria estaba entre ellos. Ya dentro del último kilómetro, Van der Poel no dejó lugar a las dudas. Lanzó un sprint potentísimo y se impuso con una claridad aplastante sobre Pidcock, Johannesen y Baudin, levantando los brazos en Usel para sumar una de las victorias más prestigiosas de toda su carrera. El neerlandés encontró al fin una etapa hecha completamente a su medida y respondió con una exhibición de fuerza, potencia y lectura de carrera que recordó a sus mejores días sobre el adoquín de las clásicas belgas. Y aunque la victoria volvió a escaparse para los colores españoles, Movistar Team firmó probablemente su mejor actuación de todo este Tour de Francia. Después de una primera semana marcada por el abandono de Sian Uijtdebroeks y por una presencia casi anecdótica en la carrera, la formación telefónica consiguió por fin ser protagonista de verdad. Pablo Castrillo estuvo presente en el grupo bueno del día, junto a algunos de los nombres más fuertes del pelotón. Coronó el Suk Aumei entre los mejores, llegó incluso a repostar directamente de la moto neutra de carrera en plena persecución, y aguantó durante muchísimos kilómetros en una escapada de nivel altísimo. El ritmo impuesto por Van der Poel y los continuos cambios de intensidad terminaron por dejarle sin opciones en el tramo decisivo, pero su sola presencia en esa fuga durante tantos kilómetros supone una inyección de moral enorme para un equipo que necesitaba urgentemente dejarse ver en este Tour de Francia después de un arranque de temporada complicado. Isaac cruzó la línea de meta en Usel muchos puestos por detrás, dentro del gran grupo del pelotón, sin ningún susto y sin ninguna pérdida de tiempo, exactamente como necesitaba cerrar un día que, sobre el papel, nunca fue el suyo. ¿Creéis que Movistar puede aspirar a ganar una etapa en la segunda mitad del Tour después de la actuación de Castrillo hoy? Déjamelo en los comentarios. Y ahora toca la reflexión que de verdad importa esta semana, porque hay una lectura de esta etapa que va mucho más allá del resultado de Van der Poel. Isaac del Toro acaba de completar la primera semana completa de su primer Tour de Francia sin haber cometido un solo error, ni un pinchazo mal gestionado, ni una posición equivocada en el pelotón, ni un momento de pánico cuando el calor y el cansancio empezaban a pasar factura a corredores con mucha más experiencia que él en esta distancia. Su propia frase después de la etapa anterior lo resume mejor que cualquier análisis externo: caliente, estresante, pero todo bien. Esa capacidad de describir
vivir una jornada exigente con esa naturalidad, sin dramatizar, sin buscar excusas, es exactamente el tipo de madurez que separa a un corredor con futuro de podio de un simple gregario de lujo. Y hay que ponerlo en perspectiva, con lo que representa ese tercer puesto que Isaac sigue defendiendo. No es un accidente de una sola etapa espectacular, es la suma de 9 jornadas consecutivas gestionadas con una inteligencia que muy pocos corredores de 22 años demuestran en su primera participación en esta carrera. Mientras Evenepoel se ha visto envuelto en una guerra pública con su propio compañero de equipo, mientras Ayuso sigue sin encontrar el nivel que prometía al llegar a Francia, mientras Seixas carga con la presión de ser la gran esperanza de todo un país, Isaac simplemente sigue apareciendo en la línea de meta, día tras día, en la posición exacta que necesita para seguir soñando con algo más grande que un simple papel secundario. Y hay algo más que merece la pena subrayar sobre esta primera semana de Isaac del Toro. Ha completado etapas de montaña brutal como el Tourmalet, jornadas de calor extremo como la de hoy, sprints masivos donde el peligro de caída acecha en cada metro, y hasta un problema mecánico en pleno pelotón que resolvió sin perder la calma. No hay un solo tipo de dificultad que este Tour le haya puesto por delante, que Isaac no haya gestionado con la misma frialdad. Y eso, en una carrera de 3 semanas donde el desgaste físico y mental se acumula día tras día, vale muchísimo más de lo que refleja cualquier tabla de clasificación en un momento concreto. Conviene también recordar el contexto completo en el que se mueve Isaac dentro del UAE Team Emirates, porque no es lo mismo defender un podio individual siendo el único objetivo de un equipo que hacerlo mientras al mismo tiempo se protege al líder absoluto del Tour de Francia. Cada etapa, Isaac tiene que repartir su atención entre 2 misiones simultáneas: cuidar su propia posición en la general y estar disponible en cualquier momento para lanzarse a trabajar por Pogačar si la situación lo requiere, como ya hizo de forma decisiva en el Tourmalet. Esa doble función, gestionada durante 9 etapas consecutivas sin que ninguna de las 2 misiones se haya visto comprometida, es prácticamente inédita para un corredor de su edad en su primera participación en esta carrera. Los grandes gregarios de la historia del ciclismo han tardado años en aprender a equilibrar ambición personal y sacrificio colectivo sin que ninguna de las dos partes sufra. Isaac lo está haciendo desde el primer día de su primer Tour de Francia. Y hay una comparación que empieza a circular entre los analistas más atentos del pelotón, aunque todavía pocos se atreven a decirla en voz alta con la contundencia que merece. Isaac del Toro, a estas alturas del Tour, tiene mejores números en la general que corredores con mucha más trayectoria en grandes vueltas. Corredores que llegaron a Francia con el cartel de favoritos indiscutibles y que hoy miran el podio desde una distancia bastante más incómoda que la del mexicano. Eso no es casualidad. Es la consecuencia directa de una temporada construida con paciencia, con victorias en carreras de una semana como el Dauphiné y la Tirreno Adriático, y con la confianza de un equipo que sabe exactamente lo que tiene entre manos. Y esa es la verdadera batalla silenciosa que se libra cada etapa, aunque hoy la protagonizara Van der Poel desde la fuga. Los 45 segundos que separan a Isaac de Vingegaard, los 3 que le separan de Evenepoel por detrás, no son solo números fríos en una tabla de clasificación. Son el resultado directo de 9 días de gestión perfecta, de un corredor que ha entendido antes que nadie que en una carrera de 3 semanas, sobrevivir con inteligencia a los días que no son los tuyos es tan importante como ganar en los que sí lo son. Mañana llega el primer día de descanso de todo el Tour de Francia, justo antes de la fiesta nacional francesa. Va a ser el primer momento en toda esta primera semana en el que Isaac y todo el equipo del UAE puedan parar de verdad, analizar con calma lo que ha sido esta primera parte de la carrera y preparar mentalmente lo que viene por delante. Porque después del descanso llega la segunda semana, con nuevos terrenos, nuevas oportunidades, y con Isaac todavía instalado en ese tercer puesto que nadie esperaba ver ocupado por un mexicano cuando este Tour arrancó en las calles de Barcelona hace apenas 9 días. Y esa es, en el fondo, la historia que hay que contar hoy. No la de Van der Poel ganando desde la fuga, por muy espectacular que haya sido su ataque en el Mont Ventoux. La de un corredor que llega al primer descanso de su primer Tour de Francia, exactamente donde soñaba estar, sin haber cometido ni un solo error, con la certeza de que la segunda mitad de esta carrera puede ofrecerle todavía mucho más de lo que ya ha conseguido. ¿Creéis que Isaac del Toro puede llegar a París todavía más arriba de donde está ahora mismo en la general? Dejádmelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene tras el descanso. Nos vemos en el Tour de Francia.